Que Dios te bendiga, mi amado hermano y mi amada hermana en el Señor. Es para mí una gran alegría el poder llegar hasta tu hogar una vez más a través de este medio, con la intención de que juntos podamos tener un tiempo devocional donde podamos acercarnos a la palabra del Señor con corazones dispuestos. Y que hemos aprendido que siempre que lo hacemos de esa forma, el resultado es que somos capaces de escuchar la voz del buen pastor hablando a nuestras vidas y nuestros corazones de una manera particular. Siendo hoy lunes 29 de junio, comienzo de semana, permíteme recordarte una vez más que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Independientemente de los retos y oportunidades que pueda depararnos la semana, sabemos que el Señor está con nosotros y que no hay nada que nosotros no podamos afrontar tomados de su mano. Hoy nos aferramos a las palabras del apóstol Pablo cuando decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros en esta mañana nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo, el que nos imparte la fortaleza que necesitamos para poder afrontar las diferentes circunstancias que vienen en el camino. En este día iniciamos con acciones de gracias, con gratitud en el corazón, con honra, con adoración y con alabanza en nuestros labios a aquel que se la merece, aquel que ha sido fiel, aquel que sus misericordias son nuevas cada mañana y que nos ha sostenido hasta este momento del camino y lo va a seguir haciendo porque así Él lo ha prometido. Quiero recordarte en esta mañana que su presencia no está circunscrita a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a las diferentes circunstancias que podamos estar viviendo, sino que aquel que ha prometido ha de cumplir su palabra y Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que puedes contar en esta mañana con su presencia. Él no te ha dejado, no te ha abandonado. Aférrate a Él con todo tu corazón en esta mañana. Y en este día quiero invitarte a que juntos podamos reflexionar en la palabra del Señor y precisamente en 4 elementos que deben formar parte de toda vida cristiana saludable. Y es que hay diferentes maneras de vivir la vida cristiana. Solo una es correcta, pero la realidad es que en la experiencia, en la práctica, podemos caer en diferentes maneras de vivir la vida cristiana. Una es vivir una vida cristiana amparada y regida por lo que dice la palabra del Señor y el modelo que Él nos ha entregado en su palabra. Y otra forma es vivir una vida cristiana a mi manera, como decía una canción. Y es que lamentablemente, mis queridos hermanos, hay creyentes que han decidido vivir una vida cristiana a su manera. El resultado es que aunque son creyentes, carecen de la vida espiritual que el Señor ha designado para nosotros, del poder, de la fortaleza espiritual, de la comunión, de esa chispa, de esa energía espiritual que se nos ha concedido cuando nosotros vivimos la vida cristiana de acuerdo a la voluntad del Señor. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que juntos podamos mirar esos 4 elementos que presenta el apóstol Pablo, precisamente en la carta a los Romanos, capítulo 12, en aquellos 2 primeros famosos versos. Y dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al nombre del Señor. El primero de los elementos que yo puedo ver que presenta aquí el apóstol Pablo para la vida cristiana es que el propósito de Dios es que nuestras propias vidas se conviertan en un culto de adoración al Señor. Es decir, mis queridos hermanos,
que la vida cristiana no debe estar circunscrita a un lugar específico y a un horario determinado. Damos gracias al Señor por la experiencia de adoración que podemos tener a nivel congregacional en días determinados de la semana, en horarios determinados en nuestro santuario. Damos gracias al Señor porque esa experiencia es enriquecedora. Pero de alguna manera la imagen que está presentando el apóstol Pablo aquí acerca del culto racional no se trata de esa experiencia en el templo, sino que se trata de la experiencia cultica que debemos estar viviendo todos y cada uno de nosotros, independientemente de si nos podemos congregar o no nos podemos congregar. Independientemente si hay una persona dirigiendo un culto o no la hay. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos en la vida cristiana presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Oiga, y aquí el cuerpo lo que aparece es como representante de todo nuestro ser. De alguna manera Pablo lo que está diciendo aquí es que presentemos todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo lo que nosotros somos en una experiencia de adoración constante al Señor. Y como usted sabe que a mí me gusta hablar de una manera clara, que usted me entienda, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que tu vida y mi vida debe convertirse en un culto con zapatos, debe convertirse en una adoración con zapatos, que tú y yo, Dios espera que nos convirtamos en un culto andante. Oh, gloria al nombre del Señor. Debemos cuidarnos, mis amados hermanos, de no cometer el error, de no caer en el error que cayeron los religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos, donde ellos mantenían las estructuras religiosas, los formatos, las liturgias. Cada una de esas cosas ellos las podían mantener, pero a la hora de la verdad sus propias vidas habían perdido esa chispa, esa energía, ese fuego realmente que nos hace convertirnos en un sacrificio vivo, independientemente donde nos encontremos. Podemos estar en el trabajo y nuestra vida puede estar siendo una ofrenda de olor grato al Señor. Podemos estar en la universidad, en la casa, en diferentes lugares, pero nosotros seguimos siendo una adoración, seguimos experimentando un culto de adoración al Señor, independientemente de donde nos encontremos. Es lamentable, mis queridos hermanos, que algunos hayan caído en ese mismo error de los fariseos, donde el único tiempo que realmente para ellos es un culto es el momento donde llegan al templo. Oh, qué lamentable es eso, mis amados hermanos. Pero aquí nosotros podemos ver que la voluntad del Señor es que nuestra vida misma sea un culto de adoración al Señor, independientemente del lugar y de la hora donde nosotros nos encontremos. Y así le decía el Señor a la mujer samaritana que ya no se trataba de un lugar donde adorar al Señor, porque la experiencia de adoración que iban a experimentar los verdaderos adoradores iba a ser una constante, iba a ser una en espíritu y en verdad. Así que el primer elemento que debe formar parte de nuestra experiencia cristiana, de nuestra vida cristiana, es que nuestra propia vida se convierta en un culto de adoración al Señor donde quiera que nosotros nos movamos. Y yo creo que esto es muy acorde con lo que nosotros estamos viviendo, es muy acorde con lo que hemos estado experimentando. Alguien decía, es ahora cuando se va a saber quién realmente es discípulo de Cristo o quién no lo es.
Porque cuando las limitaciones llegan, entonces es donde realmente aquellos verdaderos adoradores van a poder prevalecer, porque sus propias vidas se han convertido en un culto de adoración al Señor. Nos ayude el Señor a vivir en esa constante adoración. El segundo elemento que puedo ver aquí que el apóstol Pablo nos plantea como parte de la vida cristiana es estar experimentando un constante proceso de renovación en nuestras mentes. Aquel que vive en un culto constante empieza a experimentar una renovación constante del entendimiento. Y usted dirá, pastor, pero mi mente tiene que cambiar si ya yo soy cristiano, si ya yo llevo 2, 3, 4, 5, 10, 15 años en el Evangelio. Déjeme decirle algo, la renovación del entendimiento es algo que debe ser constante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es un evento, sino un proceso. Oiga, mis queridos hermanos, esto no se trata de que cuando nosotros vinimos a Cristo inmediatamente nos cambiaron o nos renovaron completamente todo lo que había que renovar en nuestra mente. La realidad es que nosotros vinimos a Cristo, nacimos de nuevo, pero nuestra mente va a entrar en un proceso de renovación, de cambio constante, donde se nos va a cambiar la perspectiva con la que nosotros nos mirábamos a nosotros mismos, la perspectiva con la que nosotros mirábamos a los demás, la perspectiva con la que nosotros mirábamos a Dios, mirábamos la vida y mirábamos los diferentes elementos de la misma. En otras palabras, se nos cambia la cosmovisión, pero eso es un proceso que se va dando en la vida cristiana. El segundo elemento de la vida de un verdadero creyente es que su mente está en una constante renovación. Y usted preguntará, pastor, ¿y cómo es que eso se puede ir dando? Eso se va a ir dando en la medida que usted y yo expongamos nuestro pensamiento a la palabra del Señor. Óigame, mi amado hermano, en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, habla acerca de esa experiencia cuando nosotros nos acercamos a la palabra, cómo la palabra comienza a renovar, a transformar, a operar en las diferentes áreas de nuestra vida. Dice en el capítulo 4 y verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios trabaja a nivel espiritual, a nivel sentimental, a nivel intelectual y a nivel motivacional. Sea la palabra de Dios la exposición cuando nosotros nos acercamos constantemente y estamos en esta relación con la palabra del Señor que tanto hemos venido hablando en nuestra iglesia. La realidad es que la palabra comienza a trabajar en nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a ella con corazón abierto para que ella ministre, para que ella trabaje, para que ella nos meta las manos, el resultado es que nosotros podemos experimentar que la palabra de Dios va trabajando en diferentes áreas de nuestra vida y una de ellas es que va, como dice aquí, trabaja a nivel de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. Si nosotros queremos vivir la vida cristiana de una manera saludable, debemos vivir en una experiencia de conexión con la palabra del Señor, de acercamiento a la palabra del Señor. Mi pregunta es en esta hora, mi amado hermano, después de 4 meses, sin estar en nuestra experiencia en el templo, ¿cuál ha sido tu experiencia con la palabra? ¿Cuánto tiempo has estado sentado frente a la palabra? ¿Cuánto tiempo has estado meditando en la misma? ¿Cómo ha estado trabajando la palabra en tu vida? A través de las diferentes reflexiones de los diferentes hermanos.
a través de tu tiempo privado donde te acercas a la misma, a través de esos periodos donde se supone que tú y yo estemos meditando, reflexionando, analizando esa palabra bendita. ¿Cuál ha sido tu experiencia? O el resultado es que simplemente te has alejado de la palabra del Señor porque no estamos en el templo. O el resultado es que de alguna manera tu Biblia ha estado cogiendo polvo, cerrada hace mucho tiempo, y te has alejado. Y de alguna manera has puesto tu atención, tu mente, tu pensamiento en diferentes programas de televisión, en las noticias, en conversaciones, en diferentes cosas. Oh, mi amado hermano, si tú y yo hemos de vivir una vida cristiana saludable, es indispensable que podamos mantenernos conectados constantemente, diariamente, con la palabra del Señor, porque ella es la que va a ir trayendo la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente. Aleluya. Esa es la razón, mis amados hermanos, porque hay creyentes en la iglesia que aunque pasan años, su mente sigue siendo la misma. Siguen teniendo una mente puesta en lo terrenal. Siguen teniendo una mente formada por las estructuras mundanales. Y aunque pasan los años, su manera de pensar no cambia, su entendimiento de las cosas no cambia, su cosmovisión no cambia. ¿Por qué? Porque simplemente no están viviendo una vida cristiana correcta y saludable, sino una religiosa y externa. Si hemos de vivir conforme a la palabra, tenemos que dejar que la misma nos cambie nuestra cosmovisión. El tercer elemento que quiero que veamos aquí, que comparte el apóstol Pablo, es que quien está viviendo la verdadera vida cristiana experimenta una constante transformación del carácter y de su conducta. Dice el apóstol Pablo, transformaos. Y no está dando una opinión, está hablando en imperativo. Pablo no está dando una sugerencia a los verdaderos creyentes. Pablo no le está diciendo, a mí me parece que sería bueno. No, ahí hay una orden, ahí hay un llamado imperativo al que se nos dice que debemos estar experimentando una constante transformación en nuestras vidas. No puede ser, mis amados hermanos, que nosotros entremos en una experiencia de estancamiento, donde pase el tiempo y simplemente nosotros vayamos de manera religiosa a la iglesia, pero nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de ser no esté cambiando. Porque el llamado es claro y contundente, un llamado a la transformación. Recuerde una cosa, y yo creo que yo he hecho mucho hincapié en ella. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Nacemos de nuevo, somos una nueva criatura. Pero ese no es el final, esa no es la meta, esa no es el final de la carrera, ese no es el objetivo final. Ese es el comienzo de la carrera, ese es el inicio, porque la finalidad, mis amados hermanos, es que Cristo sea formado en nosotros. La finalidad de la vida cristiana es que cada vez más tú y yo podamos parecernos a Jesús, que cada vez más tú y yo, no solo en nuestras palabras, sino en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, nosotros podamos reflejar a Cristo que vive en nosotros, aleluya, que podamos llegar a decir con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, por eso es que ya yo no actúo como yo actuaba, porque ahora ya yo estoy muerto, ahora es Cristo quien se está moviendo en mi vida, oh aleluya, ahora es Cristo, aleluya, ahora es su forma de ser, su carácter, sus atributos, sus frutos, aleluya.
De eso es que se trata la vida cristiana, mis amados hermanos. No es de simplemente unas estructuras de ir ciertos días a la semana a la iglesia, cantar algunos himnos, llorar algunas lágrimas, escuchar algunas predicaciones. No, mi amado hermano, tenemos que trascender de esa experiencia y vivir una vida de transformación, aleluya, donde pasa el tiempo y cada vez que yo miro atrás, yo puedo ver que ya yo no soy el mismo. Que podemos decir como el apóstol Pablo, sí, pastor, pero es que me falta esta área, es que todavía sí, claro que sí, mi amado hermano, porque ninguno lo hemos alcanzado, pero la realidad es que ya nosotros no somos los mismos de antes. Es verdad que todavía no soy el hombre que debo ser, pero tampoco soy quien yo era el año pasado. Yo no sé si tú puedes mirar hacia atrás, han transcurrido 6 meses aproximadamente de que comenzó este año 2020. Si tú puedes mirar hacia atrás y darte cuenta si tú has cambiado en estos últimos 6 meses. Si cuando tú entraste a esta experiencia de pandemia, de encierro, tú eras de una forma y hoy puedes mirar hacia atrás y darte cuenta que tú has cambiado, que tú has estado experimentando una transformación en tu carácter, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, en tu conducta. De eso es que se trata la vida cristiana, mis amados hermanos. Óigame, ya hay suficientes religiosos en nuestras iglesias como para que tú y yo sigamos el mismo modelo. Debemos ser gente que realmente vive el evangelio, vive la vida cristiana, más allá de las 4 paredes de un templo, más allá de un horario específico de culto, sino, aleluya, una experiencia de vida cristiana constante y en todo lugar. Eso se tiene que reflejar en nuestra transformación. Eso se tiene que transformar en un constante movimiento en mi vida cristiana. No hay lugar para el estancamiento. No hay lugar para seguir siendo el mismo. Gloria al nombre del Señor. Permita al Señor que podamos vivir esa experiencia de transformación de manera constante. Y que cuando nosotros regresemos al templo, podamos mirar hacia atrás y darnos cuenta que no soy el mismo el que está regresando que el mismo que se fue hace 4 meses atrás, porque he aprendido, porque he venido siendo trabajado por el Señor y voy a seguir siéndolo, pero debo haber cambiado. Debe haber cambiado también mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de cómo valoro lo que es un culto. Mi forma de cómo valoro lo que es estar presencialmente en una predicación de la palabra. Debe haber cambiado mi forma de pensar acerca de la experiencia de lo que es poder tener un culto de oración y congregarme con mis hermanos para orar todos con un mismo sentir. Debe cambiar la experiencia de lo que es compartir, de tener a mi hermano, a mi hermana. Debe haber cambiado mi mentalidad. Oh, mis amados hermanos, porque si yo entré de una manera a esta experiencia de pandemia y después de 4 meses voy a regresar al templo con el mismo concepto, con el mismo criterio, entonces déjeme decirle algo, no estamos experimentando renovación del entendimiento ni transformación de nuestra vida y nuestro carácter. Permita el Señor que no seamos los mismos cuando regresemos a la experiencia de adoración en el templo. Y número 4 y último elemento, el que está viviendo la vida cristiana de manera correcta, desarrolla la capacidad de comprobar cuál es la voluntad de Dios y hacerla, llevarla a cabo. Oiga, en cierta ocasión nuestro Señor Jesucristo fueron a buscarlo porque estaba en una casa dando una escuela bíblica, dando un culto en el hogar, una célula. Y llegaron a buscarlo porque su familia los estaba buscando, su madre, sus hermanos estaban buscando dónde estaba Jesús y no lo encontraban hasta que los encontraron en aquella casa. Y cuando la multitud que estaba en aquella casa empezó a decir y a comentar, mira, la madre y los hermanos de Jesús,
están buscando a Jesús y le dicen, Jesús te busca tu familia. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Tú sabes quién es mi familia. Mi familia es el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi familia. Oiga, dando a entender que los verdaderos discípulos, que los verdaderos creyentes no son los que simplemente van a un culto, no son simplemente los que cargan una Biblia debajo del brazo, no son simplemente los que saben cantar. No, mi amado hermano, los verdaderos creyentes, un elemento fundamental de la vida cristiana verdadera es que estoy desarrollando la capacidad de comprobar cuál es la voluntad de Dios, de discernir, de poder verla, identificar esa voluntad y de poder llevarla a cabo. Gloria al nombre del Señor. Es diferente, mi amado hermano. La vida del cristiano verdadero y la vida del religioso son bien diferentes. En otra ocasión nuestro Señor Jesucristo adelantó que en aquel día, dice el Señor, van a venir gente que se va a acercar a Él y le va a decir, Señor, Señor. Y una de las respuestas del Señor va a ser, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Ay, qué declaración tan contundente y tan fuerte, mi amado hermano. A unos les va a tener que decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si tú no haces, si tú no vives tu vida como yo te he dicho, si tú no has vivido según mi voluntad, sino según la tuya, tu manera. Oh, que nos libre el Señor a nosotros de vivir de esa forma. Más bien que seamos de aquellos a los cuales el Señor le dijo, bien, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso, mis amados hermanos, hay que vivir haciendo la voluntad de Dios, identificando la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos acredita a nosotros como verdaderos creyentes. Es importantísimo, mi amado hermano, que tú y yo podamos hacer la voluntad del Señor, y obviamente es sumamente necesario que podamos identificarla, porque ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Pues mire, mi amado hermano, la palabra del Señor es el más grande instrumento que Dios ha dejado para mostrarnos y revelarnos cuál es su voluntad. Métase en la palabra y usted va a ver que en esa experiencia de renovación la mente le va a ir cambiando y usted va a poder empezar a ver con claridad cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces va a poder comenzar a ponerla en acción, haciendo la voluntad del Señor. Y mire, el apóstol Pablo describe que esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Perdón. Hay momentos donde la voluntad de Dios puede ser un poco complicada y a veces puede costarnos un alto precio, pero sigue siendo buena porque es la voluntad de Dios, sigue siendo agradable porque es la voluntad de Dios y sigue siendo perfecta porque es la voluntad de Dios. Un gran escritor decía que las cosas no son correctas, simplemente porque son correctas, sino porque Dios las hace. Decía él, dando a entender que la realidad es que no es que Dios haga las cosas porque son correctas, sino son correctas porque Él las hace. Así es que decía este escritor, porque la idea es, mis amados hermanos, que Dios es perfecto, por lo tanto todo lo que Dios hace también es perfecto. Puede que en el momento nosotros la voluntad de Dios no nos parezca lo más correcto. Puede que a veces la voluntad de Dios no nos parezca el mejor camino. Pero siempre, siempre, siempre a la larga tú y yo vamos a mirar hacia atrás y vamos a descubrir que la voluntad de Dios es perfecta, aleluya. Aunque a veces no lo entendamos, como le tuvo que decir nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Porque siempre que el Señor hace las cosas son correctas.
Su voluntad es agradable y es perfecta. Permita el Señor, mis amados hermanos, que la finalidad de nuestra vida como creyentes sea hacer la voluntad del Señor, independientemente cuál sea esa voluntad. Que podamos vivir comprometidos en la vida cristiana con esa voluntad agradable y perfecta. Así que, mis amados, 4 elementos que forman parte de la verdadera vida cristiana. Número 1, nuestra vida se tiene que convertir en un culto constante. Número 2, debemos estar experimentando un proceso de renovación en nuestra mente. Número 3, debemos estar experimentando una constante transformación en nuestro carácter y en nuestra conducta. Y número 4, seremos capaces de vivir comprobando y haciendo la voluntad del Señor. Te invito a orar al Señor en esta hora. Padre, mil gracias porque nos has permitido, Señor, en esta mañana acercarnos a tu palabra y ver esta gran realidad, estas 4 verdades, Señor, que nos sacuden el alma y el corazón. Yo te pido en esta hora, Señor, que todos y cada uno de nosotros como iglesia podamos ver esta palabra y que se grabe, Señor, y que trabaje en lo profundo de nuestro corazón. De tal manera, Señor, que nosotros no descansemos, Señor, hasta vivir de esta manera, Padre Celestial. Que podamos vivir de esta manera, que podamos desarrollar vidas cristianas genuinas y verdaderas. Líbranos de la religiosidad, Señor amado. Líbranos del fariseísmo. Líbranos, Señor amado, de la hipocresía. Y ayúdanos a vivir el evangelio de poder, a encarnar el evangelio que tú nos has entregado, Padre Celestial. A encarnar la vida cristiana verdadera, Padre bueno. Hoy nos ponemos en tus manos. Permite que cada uno, Señor, podamos convertirnos en ese culto de adoración donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos. Ahí te presento, Señor, a las amas de casa, a las madres, las que se quedan en el hogar o aquellas también que tienen que salir, Padre Celestial. Te presento también a los padres de familia que probablemente tienen que salir al trabajo, Padre bueno, o aquellos que están desde sus hogares trabajando, o los que están estudiando, Señor, desde sus hogares, Padre Celestial. Te pido en esta hora que nos hagas, que nos ayudes, Señor, a ser verdaderos creyentes, a desarrollar verdaderas familias, aleluya, creyentes, discípulos tuyos, Padre Celestial, que viven la vida cristiana de manera real y contundente. A todos los encomiendo en tus manos y pido tu bendición sobre todos y cada uno de mis hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el Señor te guarde en este lindo día del Señor.